Grabando. Claro. Bienvenidos oficialmente al segundo conversatorio en vivo de Viviendo de la Narrativa. En este momento ya estamos grabando. Eh, Caímos en cuenta en este momento que no le hicimos nada de publicidad, no lo compartimos en ninguna parte. Creo que fue una falla de nosotros, pero estamos decididos a cumplir la cita de todos los lunes aquí en Viviendo de la Narrativa en Facebook. Andrés, bienvenido a tu segundo programa en vivo de Viviendo la Narrativa. ¿Qué tienes para contarnos hoy? ¿Qué tengo para contar? Uy, no, muchas cosas, muchas cosas. Este programa va a ser de 8 horas, ¿no? Bueno, mira, estamos compartiendo esta pantalla Bueno, porque pero espérate un momento. Qué pena contigo. Aquí Rafael Sarmiento, un saludo, Rafael, habla de que si este no es el tercero, porque el segundo fue el de temas legales. No. Lo que pasa es que tenemos unos temáticos específicos. Este es simplemente de conversación. Estamos acá conversando, hablando de temas relativos a viviendo de la narrativa, ¿cierto? Entonces, no, el de temas legales fue un conversatorio, tal como lo dice Claudia. No, no fue, fue como un, fue algo distinto. Este es el exactamente. segundo. Sí, Este es los otros han sido como unas charlas donde hemos invitado expertos. Este es el segundo conversatorio. Todos los lunes, Rafa, nos vamos a reunir por Viviendo de la Narrativa a las 7 de la noche religiosamente a compartir información, ¿cierto? E información que tenga que ver con Viviendo de la Narrativa. Ahora, Andrés, antes de que nos metamos en un tema de un berenjenal increíble, quiero Sí, simplemente dejarles claro que estamos compartiendo esta pantalla porque yo estaba proponiéndole a Andrés, antes de poner a grabar el programa, que el primer reto que un escritor a la hora de ponerse a vivir de la narrativa, el primer reto es enfrentarse a los 3 actos, ¿cierto? Yo cómo escribo 3 actos cuando generalmente lo que nos enseñan en la academia o en la escuela en la que hemos estado, en la literatura, son estos 3 actos que estamos viendo aquí, ya sea que sea desde Aristóteles, de Hegel o de Jung. Digamos que esto es lo primero que nos dicen: mira, tienes que aprender a escribir un buen primer acto, un segundo acto y un tercer acto, y entonces tienes una historia. Y esto, enfrentarse a esto es bastante difícil. Ahora, antes de hablar de eso, Andrés, cuéntame qué ha pasado en tu semana. wow, ha pasado tema diverso, tema vario, tema fluido. Pues bueno, siguen en el rodaje de la película Decembrina. Hoy empezaron la tercera semana de rodaje. No sé, los que saben, los que tienen conocimiento de esto, que lo vean ahora o después. Es una película que yo coescribí. Eh, Además de esto, se está ya cerrando la postproducción de un documental de 52 minutos para Señal Colombia, un documental que se llama Territorio Natural, que es de las llanuras inundables de Casanare. Ese lo escribí yo solito, con una compañía que yo adoro, que se llama Endémica. Si algún día esto lo ve mi gran amigo Carlos Rincón Calú, un gran abrazo y a todos en Endémica. Eh, y bueno, la semana pasada, pues hombre, esto fue fantástico. Llegamos a un acuerdo y estamos trabajando. eh, Álvaro Vanegas y yo. Álvaro Vanegas, para quienes no lo conocen, es el escritor de terror colombiano más importante que hay. Es, digámoslo así, es el Stephen King colombiano. Entonces estamos escribiendo un guión basándonos en una historia que él tiene. Esto me tiene muy feliz y precisamente ahora estaba viendo una película que me puso él de tarea como referencia. Eh, y bueno, ¿Qué también se muy llama? ¿Se puede saber el nombre de la película? la película se llama Coherencia. Ok. Está interesante. Incluso el nombre no le hace
Eh, no, porque es que imagínate yo que soy tan coherente con el manejo de mis tiempos y mis cosas, y me tenía enganchado la película. O Qué sea, si bueno. tú no me chateas, no me levanto a seguir, a venir acá a nuestra charla de las 7 de la noche. Y por último, pues bueno, estoy empezando a ver American Gods Sí, y me tiene medio loco, ¿no? ok, ¿La excelente. viste? ¿Viste American Gods? No, todavía no lo he visto. Pero mira, antes de empezar en el tema, déjame, te hago mi resumen de mi semana. Ok. He estado muy metido en mi novela. Estoy escribiendo una novela que es Mm, histórica fantasía, basada, digamos que estoy trabajando mucho el historicismo, de cogiendo eventos reales y convirtiéndolos en ficticios, con mis personajes, obviamente, y narra la historia desde el principio de la vida hasta, digamos, que el final de la historia, ¿no? Que no está muy lejanas a esta época en la que estamos ahora. Pero entonces, digamos que empezamos en los orígenes de la civilización del mundo y vemos en realidad la magia, cómo ha sido la culpable de todo lo que ha estado pasando en el mundo y digamos, la gula y la lujuria vistas como que la lujuria en realidad no tiene que ver con el sexo, sino que tiene que ver con que la gente que sufre de lujuria está condenada a acabar, no, a disfrutar de lo que quiere hasta hacerse daño a sí mismo. Y la gula es los que están condenados a que les guste algo tanto que lo terminan destruyendo y después quedan simplemente con el antojo de tener algo que ya no existe, ¿cierto? Entonces digamos que son esas dos fuerzas en la novela y pues me han estado llamando de nuevo de marketing político, así que es posible que empiece otra vez a crear contenido sin marca para campañas alrededor de Latinoamérica, para diferentes países. Así que digamos que ha sido una semana bastante interesante. ok, nuevamente a poner algún presidente, ¿no? Sí, pues ya pusimos uno, pongamos otros. Obviamente de manera responsable, chicos. Todo siempre hay que hacerlo de manera responsable, poniendo lo mejor que uno sabe hacer al servicio de la humanidad. Bueno, Andrés, Bueno, como dice el cuento, don't try this at home. así es. Bueno, Sí, sí, sí. entonces, mi pregunta es, cuando tú empezaste a escribir y te encontraste con esta vaina de los tres actos, digamos, ¿cuáles fueron tus primeros pasos a la hora de enfrentarte con los tres actos? O sea, ¿tenías más instrucciones que esto que estamos viendo en la pantalla? ¿O fue más o menos lo que a todos nos tocó cuando empezamos no sé, nuestro primer año de guionistas, donde sencillamente teníamos un montón de información, pero era información que parecía que simplemente se basaba en la secuencia, en primero escribes un primer acto, un segundo acto, un tercer acto, y ahí tienes que tener una historia. No sé cómo fue tu historia. No, lo que pasa es que mi historia empezó de una forma muy diferente, porque mi historia empieza con un banquero que se negaba a ser artista, pero que Claro, toda estudiaba. tu familia es artista, menos tú hasta esa época. Sí, 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 sí. Ah, oye, aquí tenemos una pregunta interesante. Seguro que ustedes son expertos, pero podrían explicarme rápidamente qué son los tres actos. Andrés, porfis. Pues mira, es. No, los tres actos es, bueno, esto viene desde la teoría aristotélica. Creo Así que es es. exactamente que este señor se pone a encontrar, este señor Aristóteles se pone a buscar como la esencia y la base de, mm, de la forma que tienen las historias con una pregunta en su cabeza y es, ¿por qué nos atraen las historias? ¿Por Así qué es. la narrativa pues nos enamora, nos engancha y todo el cuento? Entonces él hace muchos años eh, empezó pues como a mirar y encontró unos puntos en común que tenían las historias que más le Claro, gustaban a las hace más personas. o menos unos 4000 años, o sea, 2000 hasta Cristo y otros 2000 a Aristóteles, o sea, unos 4000 añitos. Sí, 4002, 4005, Sí, algo así. Sí, como con 6 meses eh, de sí, error. sí. Entonces,
Lo que pasa es que encontró como unos puntos en común y pues armó todo el tema en la poética, fue, ¿no? Claro, sí. Y, y armó su teoría eh, de la narrativa que pues como fue él, eh, la llamaron eh, de Aristóteles, Claro. ¿cierto? Pero porque fue él, Bueno, ¿cierto? ahora te cuento algo curioso. En este momento no tengo el dato, pero tengo el artículo en algún lugar de mi research, de mi investigación. Sí. El primer escritor conocido en el mundo fue una mujer. ¿Sabías eso? Que en realidad pareciera ser que la primera persona que escribió algo de ficción y poemas fue una mujer. No, no lo sabía. Imagínate. No sé. Esto, Hay que, esto hay no lo que, saben muchas personas. hay que mirarlo, hay Pero que eso lo mirar eso. podemos hablar en el próximo programa. De pronto puedo tener el Sí, articulito y la investigación detrás. chévere, Bueno, chévere, chévere. para mí, Claudia, lo que han sido los tres actos, pues digamos que es como el mínimo, no, como el máximo, eh, los máximos componentes con los que puedes crear una historia. Ahora, digo máximo es porque entre más vas estudiando narrativa, te das cuenta que el primer acto se compone de una infinidad de elementos, el segundo acto de otra infinidad y el Sí, tercer acto de otra infinidad. Incluso hay autores, por aquí voy a saltar a otro slide, que proponen 4 y 5 actos, ¿cierto? Pero digamos que la mayoría de las personas siempre hablan de los 3 actos porque ha sido como una tradición, ¿cómo lo llamaríamos eso? Como académica de enseñar los 3 actos, pero en realidad hay una cantidad de maneras de poder ver. Incluso en estos días encontraba algo que se llama la sintaxis de la narrativa, donde hablaban de 10 actos, ¿cierto? Y obviamente los dividen, pero digamos que los 3 actos es algo en lo que todo el mundo está de acuerdo en que con 3 actos puedes crear una buena historia, ¿cierto? Listo. Entonces, tú estabas contando que eras banquero de una familia de artistas y que tu primer encuentro con los 3 actos fue diferente al del resto de nosotros. claro, porque no fue, digámoslo así, para crear, sino para conocer ese otro mundo al que le estaba huyendo. Entonces, pues primero lo leí y yo dije, ay, ahora entiendo muchas cosas, ya entiendo la forma, o sea, empiezo a entender por qué las películas son contadas de una forma y no de otra, por qué una novela literaria, un cuento, todos estos elementos pues vienen de una forma y no de otra, ¿cierto? Claro, Entonces, es después que cuando voy a sentarme a escribir, me pongo a pensar, es como, ¿cómo es que era esa vaina de los 3 actos? ¿Sí? sí, sí, sí. Eh, y pues, O sea, eso de había que todas maneras, aprenderlo antes. esto había que ponerlo antes. No, es que lo difícil no es ni saber, ni aprenderlo, ni saberlo. Lo difícil es aplicarlo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esa es la parte más fuerte, ¿cierto? Claro, porque es muy particular y aquí comparto, pues te comparto contigo, con las personas que nos están viendo y con quienes lo van a ver, ¿sí? Eh, hay una cosa que es bien, bien especial y es que uno, si no, como escritor, si uno no da un paso atrás para ver, como dicen los gringos, the whole picture, para ver todo el mapa, todo el, ¿sí? Eh, seguro uno va a estar pisándose con el tema de los actos, Claro, ¿cierto? A estar encontrando cosas donde no deberían estar o está viendo muchas veces que también se puede optimizar la narrativa. Yo siempre hago un símil y es que muchas veces eh, escribir es como tocar guitarra, sí, ¿cierto? Yo no toco guitarra, ¿cierto? Pero, por ejemplo, para mí, que yo no toco guitarra, yo llego y rasgo las cuerdas y suena terrible. Pero ¿qué pasa? Que simplemente hace falta es afinar un poquito cada una de esas cuerdas claro. y cuando las afino,
y la rasgo de nuevo, ahí suena, ahí está ese sonido celestial de una guitarra. Claro, Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces por detalles que parecen muy pequeños, como por ejemplo, no tener una buena métrica en el manejo de los actos o tener cada uno de estos actos con elementos que pertenecen a otro, sí, eso nos genera ruido dentro de la historia. O lo claro. mismo por ejemplo, con el desarrollo de los personajes o con algo que es bien importante y es dónde estás poniendo la información. ¿Quién sabe esto? ¿Lo sabe el escritor únicamente? ¿O lo sabe el escritor y el lector? ¿O lo sabe el escritor, el lector Claro, y el personaje? y ahí es donde viene una parte bastante interesante, porque digamos que los tres actos no solamente nos ayudan a nosotros a escribir, sino a la audiencia a entender lo que están viendo o lo que están leyendo, ¿cierto? Que creo que es realmente importante. En mi caso, digamos que con mi naturaleza anarquista, pues yo nunca fui partidario de que lo único que tuvieran en común estos actos fuera simplemente la secuencia en la que nos la presentan, ¿cierto? Y digamos que cuando empecé ya a estudiar los tres actos y a leer bastante, pues que tuve la oportunidad de poder haber estudiado cine en Suecia y en Barcelona, pues digamos que empezar a investigar más allá para mí fue bastante sencillo. Aquí voy a pasar un poquito a otro slide donde digamos que empezamos a ver, digamos que los tres actos, dependiendo de los autores, pues dividido ya en los componentes que tiene cada acto, donde aquí Claudia ya se nos adelantaba y decía, cuando Juan me explicó la pinza dramática, me dañó la emoción inocente de ir al cine, porque ella ya sabe que cuando te muestra un elemento, con eso van a hacer algo en el futuro y como Ah, digamos que las películas en realidad siempre cuentan la misma historia, la única historia, que es más o menos si yo pudiera hacer lo correcto, ¿qué es lo que yo haría? Si yo me atreviera a ser la persona que deseo ser, ¿qué debería ser? Pues al final, a pesar de que nos entretienen, las historias son bastante divertidas de ver cuando empiezas a ver las similitudes. Entonces, cuando muestran un arma, tú ya sabes, van a matar a alguien y tú por lo general ya sabes a quién van a matar, ¿cierto? sí, claro. Ahora, Ah, la ventaja es saber cómo utilizar, ¿cómo se llama? Coser con puntada chiquita para que el público pues sienta la anticipación, pero no siempre esté acertado en su anticipación, sino que simplemente esto haga que quiera ver más, ¿cierto? Entonces aquí, digamos que, por ejemplo, uno de los primeros autores que me empezó a guiar muy bien en contar buenas historias fue Joseph Campbell, ¿cierto? O sea, leer el mito, el héroe de las mil caras o el claro. monomito del héroe me pareció que fue uno de los libros mejor comprados que he tenido yo en mi vida, porque me empezó a aclarar un montón de cosas y me impulsó a empezar a leer todos estos autores que ves acá. Igual yo creo que podemos más tarde compartir este documento en Viviendo de la Narrativa para la gente que haya visto esto. De pronto en la descripción del video le podemos poner un Sí. enlace para que la gente lo pueda encontrar y lo pueda consultar, porque me parece que es algo que ayuda bastante como a guiarse Oye, y sí, empezar a pero darse Juan, cuenta. ¿Ah? sí, pero Juan, yo estoy un poco preocupado porque es que yo no traje la tarea, yo no traje tarea. No, tú sabes que todos estos documentos son todo lo que yo he utilizado Sí, digamos, sí. para la investigación de Heroegrama, que es como una síntesis y como un 2.0 de este documento de una manera práctica. Pero a mí lo que me gusta de este documento es que empiezas a darte cuenta que a pesar de que diferentes autores utilizan, digamos que diferentes elementos para contar una historia, te empiezas a dar cuenta que hay cosas bastante claras, que es dónde va un detonante, dónde va la crisis, dónde va el clímax, dónde hay complicaciones progresivas, ¿cierto? Sí. Y que empieza, que a mí me encanta esta parte de la montaña rusa, este último grafiquito acá, pensando también en las proporciones de lo que tú escribes, porque empieza también a te das cuenta, bueno,
¿En qué lugares debo acelerar la historia para que no se vuelva lenta? ¿Dónde tiene que ser lenta para que el público alcance como a entender como, ¡jue madre! Esto es lo que está pasando, que a veces cuando esa relación de nosotros como narradores con el público, a veces no somos conscientes que la gente tiene que tener el tiempo de asimilar lo que están viendo, lo que están oyendo, lo que están leyendo, para poder sentir como, uff, claro, sentir la angustia o el amor o lo que queramos producir. Sí, sabes que es muy bonito lo que acaba de pasar con el guión de Guayabo, porque, bueno, acá les contamos, creo que es contigo con quien también he hablado mucho de la medición de una película. Hay varias unidades de medida de una película, y entonces una de ellas es el número de hijueputazos, ¿cierto? Sí, El número de hijueputazos es cuántas veces uno que está en una película dice, ¡ay, puta! ¿Sí? Como que hay cosas que uno no se veía venir, pero que si uno después se pone a revisar bien, estaban siendo plantadas claro, con si los no están plantadas, cliffhangers. si no estuvieron plantadas desde el principio, tú no vas a sentir esa sensación. Claro, no, no te la vas a creer. Entonces, es bien bonito. Oye, por acá creo que llegó diciembre. Sí, por aquí Eh, también. bueno, entonces es muy bonito porque con la lectura del guión de Guayabo, eh, había cuatro hijos. Y en el guión esto no es tan exacerbado, Claro, ¿cierto? sí. Por una sencilla razón, y es algo que siempre, pues desde hace días estoy manejando y compartiendo una teoría que ahí mismo me miran los guionistas como, ah, ¿cierto? Y la teoría mía es que eh, el guionista escribe para 50 personas, no escribe para nadie más. Y esas Así es. 50 personas son las personas del crew que van a Claro, hacer la película y actuarla. que es algo que tú y yo hemos hablado muchas veces, Mm, es quién es el público del guionista, porque a veces los guionistas dicen, es que el claro, público mío son las personas que van al cine. No, las no, personas no, que van al cine son el público de la película. El público de tu guión es primero el productor que se tiene que enamorar de esto para que se consiga claro, la plata para pagarte sí, y para tener un crew que grabe toda esta película, ¿cierto? Y sea capaz de claro, llevarla al cine. Pero tú no estás en el negocio de vender crispetas, ni vender perros calientes, ni gaseosa. Tú yo, yo, estás, tú estás en el negocio de vender palabras. no, yo estoy en el negocio de enamorar a productores, Claro, a actores, a directores, así ¿cierto? es. Entonces, ahí es un tema bien particular, y sobre todo cuando es gran parte de esos hijueputazos van a estar ya es en una puesta en escena o en decisiones también de dirección o de edición incluso, Claro, ¿cierto? Entonces es algo bien bonito ahí haciendo con el símil con la montaña rusa de la que hablas. Juan, claro. nosotros tenemos una promesa de Sí. este espacio, y es que es media hora nomás, Bueno, ¿cierto? ¿qué te parece entonces si soy una persona bastante mala y les digo, ¿qué tal si el próximo lunes hablamos de esto? Hablamos de que la narrativa como la conocemos no solamente se aplica a contar historias, sino, por ejemplo, los budistas utilizan la misma técnica de narrativa para ayudar a la gente con el duelo o enfermedades crónicas. Kübler-Ross nos habla de los estados del duelo. Freud nos habla de cómo una persona puede llegar a resultar creando un proceso de crecimiento personal, y Maslow nos habla de las necesidades del ser humano. ¿Qué te Las parece si necesidades hablamos básicas. esto del lunes? Porque yo creo que una de las cosas que a veces cometemos errores como guionistas es solamente pensar que lo que hacemos es escribir guiones. En realidad lo que estamos haciendo es crear emociones, es crear oportunidades de crecimiento personal y de realización de que algo debe cambiar en mi vida, o que simplemente, incluso aquí me voy a ir
hacer un poquito más divertido, es si tienes un thriller, un drama, una comedia, un romance o una tragedia, digamos que ya hay incluso una estrategia para eso. Pero ¿qué tal si hablamos de eso el próximo lunes? Listo, de una. Oye, y sería bacanísimo que hiciéramos un poquito más de publicidad y que la gente se nos vaya pegando. Es que de esta forma ni siquiera lo orgánico, No, mira, ni mira que siquiera... Marcela Correa se conectó, también Rafa Sarmiento se conectó, Claudia Sí, sí, Carreño, sí. Marta también se nos conectó. O sea, ha habido un público, sé que podemos hacer esto mejor y es una tarea que tenemos que hacer. Pero creo que este ha sido un buen programa, creo que es un muy buen programa, creo que con estos gráficos podemos, inclusive hagamos una cosa, no los publiquemos todavía, esperemos haberlo explorado en su totalidad Sí, y después de que lo hayamos explorado, lo publicamos. ¿Te parece? perfecto. Perfecto. Esto fue todo este lunes. Rafa, acabamos de decir que vamos a hablar de esto el próximo lunes, posiblemente el otro lunes también. Hemos dicho, durante diciembre vamos a hablar de este documento y apenas lo terminemos, Rafa, te prometo compartir este documento con todos los de Viviendo de la Narrativa para que lo puedan consultar. Incluso, pues es un documento que siempre va a estar vivo porque esto es un documento en mi Google Drive, donde yo siempre lo estoy actualizando, ¿cierto? Eso quiere decir que para el final de estas charlas, en diciembre, posiblemente esté mucho más completo porque me imagino que Andrés también le irá metiendo mano a este documento para nuestra comunidad. Y el compromiso, obviamente, es, lo vamos a compartir con la gente que nos pase el mail para que ustedes puedan entrar y verlo, pero solamente esté para la gente de la comunidad. ¿Te parece bien, Bueno, Marce y Rafa? y entonces que también ayuden a regar la bola todos los lunes a las 7 de la noche. De Ah, 7 a 7:30 nos vemos acá en Viviendo de la Narrativa. exactamente. Y recuerden que esto no es solamente teórico, sino que estamos tratando es de conectar esto a cómo vivir de este talento que tenemos y que se tiene que reflejar en nuestras cuentas bancarias llenas de billeticos verdes. Ese es el principio fundamental de este grupo de Viviendo de la Narrativa. Bueno, nos pasamos de la hora, chicos. Fue un placer. Bueno, Espero les haya gustado esta charla de hoy, que empiecen a invitar a sus amigos, empiecen a regar la bola de que estamos todos los lunes, este par de locos, hablando de cómo hacer plata, contando historias. Y nos vemos, Andrés, el próximo lunes a las 7 p.m. ¿Te parece? perfecto. Listo, chicos. Fue Chao. un placer. Hasta luego. Chao.